Nada más 50% son proteínas. Y lo mismo en cualquier otro, aquí puse puras células humanas, pero igual podemos pensar en las células de alguna planta, en las células de hongos o en bacterias. Y son un conjunto de sustancias orgánicas. Orgánicas, ¿se acuerdan? Porque tiene carbono, además hidrógeno, oxígeno, y aquí aparece el nitrógeno. El nitrógeno es un bioelemento que las distingue. Si se acuerdan, carbohidratos y lípidos no tienen nitrógeno, tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y aquí aparece el nitrógeno. Y son las moléculas más complejas que se conocen. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Tienen un montón de funciones, miren. Sostén, ¿no? Sirven para formar estructuras, almacenamiento, transporte, comunicación. Bueno, voy a ir explicando. Forman estructuras, así literal, tanto a nivel molecular, a nivel de célula o a nivel de tejidos, como el colágeno, ¿no? Que sostiene toda nuestra piel, nuestro cabello, uñas, etcétera. Almacenamiento, algunas sirven para guardar sustancias nutritivas como la albúmina que está en el huevo, para transportar. ¿Se acuerdan cuando vimos la película, que les pasé la película de las células? ¿Se acuerdan cómo había unas proteínas que parecía como que iban caminando, como dos piecitos que llevaban cargando? Bueno, sirven para transportar diferentes sustancias, como por ejemplo la hemoglobina, que transporta el oxígeno a todo nuestro cuerpo a través de la sangre. Sirve para comunicarse. Una célula se comunica con otra a través de proteínas. Para movernos, nuestros músculos están conformados principalmente de actina y miosina, y eso es lo que permite las contracciones musculares y nos permite movernos. La defensa también están involucradas en el sistema inmunológico. Cuando detectan algo extraño, ya saben que llegan muchas células, pero también se envían proteínas. Algunas catalizan reacciones químicas, o sea, permiten que ciertas reacciones químicas fundamentales para la vida puedan suceder, se llaman enzimas. Algunas funcionan como hormonas, otras como neurotransmisores y otras en la coagulación. Miren, ya que están algunos ejemplos. De las estructurales tenemos, como les decía, colágeno, elastina y queratina. De las catalizadoras, pues son las enzimas. Las hormonales son, un ejemplo es la famosísima insulina y la oxitocina. De defensa, en el sistema inmunológico, son las globulinas. Los materiales contráctiles, o sea, de movimiento, son actina y miosina. Para transportar, un ejemplo, como les dije, es la hemoglobina. La coagulación está la fibrina, material de reserva, albúmina, caseína y ferritina. Todas estas son proteínas, ¿eh? Son ejemplos de proteínas. Ah, miren también, en la división celular, ya sea en mitosis o meiosis, las proteínas son súper importantes para dividir adecuadamente tanto el DNA como los otros componentes, citoplasma, organelos. Y los neurotransmisores que ayudan a que nuestras neuronas se comuniquen y poder funcionar adecuadamente, pues tenemos la encefalina y la endorfina. Se me lo voy a saltar. Aquí vamos, fíjense. Todas las proteínas son polímeros, es decir, moléculas gigantescas, enormes. Y las moléculas pequeñitas que lo conforman, como aquí cada bolita, miren, toda la imagen junta está representando una proteína, pero vean cómo está conformada de pequeñas bolitas unidas una tras otra. Esas se llaman aminoácidos y esas serían los monómeros. El monómero es el aminoácido, el polímero pues es de la proteína. También reciben el nombre de polipéptidos, pero esto tiene que ver con el tamaño, que ahorita no nos vamos a meter en eso, pero ustedes polipéptido, pues una proteína. Fíjense, los aminoácidos es muy curioso porque en el mundo solo se sabe de la existencia de 20 aminoácidos y esos aminoácidos combinados de diferente manera dan origen a miles y miles de proteínas diferentes. Entonces vamos a empezar con los aminoácidos, ¿sale? Vamos a ver un poquito de estos monómeros. Ah, bueno, para empezar, aquí esta imagen, ¿no? Aquí podemos ver, miren, cómo cada bolita, cada color representa un aminoácido diferente.
Y vean cómo combinados de diferente forma, pues dan origen a muchas proteínas diferentes. Lo que les decía, miren, ahorita con calma, vayan tomando las capturas de pantalla. En el mundo solo se conocen 20 aminoácidos. En todas las especies que se han estudiado, estos aminoácidos se repite y solo se han encontrado 20. No es necesario que se los aprendan de memoria, pero que los vayan reconociendo. Son la glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, triptófano, prolina, serina, treonina, cisteína, tirosina, asparagina, glutamina, ácido aspartico, glutámico, lisina, arginina y histidina. Esos son los aminoácidos que existen en el planeta. Entonces, ahora vamos a ver las características de los aminoácidos. Entonces, en primer lugar, pues son moléculas orgánicas, porque tienen carbono. Y el carbono que tienen los aminoácidos es un carbono que recibe como el subnombre, digamos, de alfa. Se llaman carbonos alfa. Y esto se debe a que forman enlaces con cosas diferentes. Eso también lo hace que se conozcan como carbonos asimétricos. Acuérdense que algo simétrico es que es igual, ¿no? En todas sus partes, y algo asimétrico es que es diferente. Entonces, en este caso, el carbono de los aminoácidos se enlaza con cosas distintas. Vamos a ver la siguiente. Miren, aquí está el carbono, ¿no? Es que aquí no dice alfa y generalmente no lo van a encontrar como con la letra alfa, sino que ustedes al ver que está enlazado con cosas distintas, ya van a saber que se trata de un carbono alfa. Entonces, miren, por un lado tenemos un grupo amino. Aquí está nuestro carbono alfa, ¿sale? Es el centro, es la columna vertebral. De un lado tiene un grupo funcional que se llaman aminos, de ahí su nombre, de aminoácidos. Del lado contrario, vean cómo tiene un grupo carboxilo, o sea, otro grupo funcional. En otro de los extremos tiene únicamente un átomo de hidrógeno. Y lo que distingue, estos tres se van a repetir en todos los aminoácidos. Cualquiera de los 20 van a encontrar eso mismo, es repetitivo. Ahora, lo que hace diferente a un aminoácido de otro es lo que tiene aquí, que es generalmente se trata de algún otro grupo funcional. ¿Sale? Entonces, R nos indica que es algo variable, que ahí va algo variable. Y regresamos a la imagen esta. Ahora sí, mira, vean cómo lo que está de color azul en cualquiera, vamos a ver la glicina. Vean, carbono alfa, amino, carboxilo e hidrógeno. Ahora vamos a ver el triptófano. Carbono alfa, grupo amino, grupo carboxilo e hidrógeno. Vamos a ver la lisina. Carbono alfa, amino, carboxilo e hidrógeno. Y así, cualquiera de estas tiene esa estructura repetitiva. Y vean ahora sí cómo lo que lo distingue a uno de otro es lo que tiene, aquí miren, simplemente es otro átomo de hidrógeno, la glicina, pero cada uno tiene un grupo funcional distinto, ¿ya vieron? Que está en color rojo. Entonces, aquí les voy a pedir que esta imagen, esta de los aminoácidos, me hagan el favor de imprimirla, tomen una captura de pantalla y la imprimen, por favor, para que completen su apunte. ¿Sale? Y miren, los aminoácidos se dividen en los esenciales y los no esenciales. Los esenciales, todos estos que podemos ver aquí, son los que nuestro cuerpo no produce. Entonces es necesario obtenerlos de la dieta, comerlos, pues de las frutas, las verduras, de proteínas de origen animal, proteínas de origen vegetal. Estos vienen en los diferentes alimentos. De ahí la importancia de consumir una dieta variada, igual que veíamos en los oligoelementos, ¿se acuerdan? De boro, cromo, magnesio. Bueno, en este caso son aminoácidos. Y los que se llaman no esenciales son los que nuestro cuerpo sí produce.
Entonces, esto no es necesario obtenerlos. Nuestro cuerpo, nuestras células, a través de reacciones químicas, las va a producir. Y algo así ocurre, miren, cuando nosotros comemos algo que tiene proteínas, vamos a imaginarnos una pechuguita de pollo o unos frijolitos que tienen mucha proteína, así están armadas, miren, muy bonito la proteína, ¿no? Todos sus aminoácidos unidos uno tras otro. En nuestro estómago eso lo vamos a degradar y luego nuestras células van a reacomodar esas bolitas que se llaman aminoácidos y las van a acomodar de tal forma que sean nuestras proteínas las que nosotros necesitamos, porque obviamente pues no es lo mismo una proteína de frijol que una proteína de humano, ¿vale? Pero vean cómo es la combinación lo que va haciendo a los diferentes. Ahí tenemos las piezas. Y la combinación de estos es lo que hace diferente a una proteína de otra. Ok, acuérdense que las proteínas son polímeros, o sea, moleculotas grandísimas formadas de moleculitas pequeñitas que se llaman aminoácidos. Siempre ocurre así. Fíjense, aquí tenemos el aminoácido 1, acá tenemos el 2, por acá podría estar el 3, el 4 y así. Entonces, siempre ocurre así, pónganme atención, pongan atención. Siempre el grupo carboxilo del aminoácido 1, o sea, del que esté primero, siempre, 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 siempre va a formar un enlace con el grupo amino del siguiente aminoácido, que en este caso es el 2. ¿Ya vieron? Siempre ocurre así. El grupo carboxilo del aminoácido 1 se enlaza con el grupo amino del siguiente aminoácido. Y aquí lo mismo, aquí este carboxilo del aminoácido 2 se uniría al amino del 3. El carboxilo del 3 se uniría al amino del 4. Y así, muchas veces hasta formar la cadena completa. Y vean cómo de esta unión, un oxígeno del carboxilo se une con dos hidrógenos del grupo amino y forman una molécula de agua. O sea que además de darse el enlace, se forma una molécula de agua. Aquí la simbolizaron como una gotita, pero no, no es una gotita, es una molécula, una sola molécula. Y ese enlace es un enlace covalente que es súper resistente, que en este caso se conoce como enlace peptídico. ¿Sale? El enlace que forma a las proteínas se llama enlace peptídico de los polipéptidos y es un enlace covalente, lo que lo hace altamente estable. Déjenme borrar para que puedan ir haciendo sus capturas así limpiecitas. Entonces, las proteínas son polímero que están unidos por muchos aminoácidos que están conectados, como acabamos de decir, por este enlace covalente. Y aquí tenemos un ejemplo. Miren, esta es una cadena muy pequeñita. Vean cómo tenemos glicina, isoleucina, valina. Bueno, pues es también muy importante que las proteínas tengan como una especie de ganchito, como un segurito. ¿Ya vieron? Pues las proteínas van a tener en un extremo, o sea, digamos que donde empieza, van a tener un grupo amino, o sea, otro grupo amino. Aparte del grupo amino de los aminoácidos, otro más, que va a servir como una especie de seguro, de protección. Y lo mismo, del otro lado van a tener otro grupo funcional, pero en este caso se llama carboxilo. ¿Sale? Esos actúan como una especie de seguro que ya no permite que algo más se una. Entonces, miren, aquí tengo mi material didáctico que lo iba a llevar a las clases, pero bueno, se los enseño desde aquí. Miren, es un limpiapipas y yo conseguí unas cuentitas y se las metí. Las cuentitas simbolizan los aminoácidos, ¿sale? Están representando los aminoácidos. Y vean cómo en la punta yo le hice un doblez al limpiapipas. Pues eso sería el grupo amino o carboxilo, depende. ¿Ya vieron?
Entonces ahí lo protege. Vean cómo ya no permite. Si otro aminoácido quisiera pegarse, ya no tiene la forma cómo hacer el enlace. Entonces ya no se puede pegar. Y lo mismo, este que ya está bien pegadito, ya no se puede zafar. Ya está ahí atorado con ese segurito. Y lo mismo del otro lado. ¿Ya vieron? El corazón es un aminoácido, ¿eh? Igual cada una de las letras. Entonces aquí tiene también su segurito. Ya no se puede pegar otra cosa, ni este se puede zafar. Entonces tenemos los extremos, amino y carboxilos. ¿Sí? Ok. Y eso es muy importante, chicos, porque los aminoácidos que tenga la proteína van a determinar la forma y la forma determina la función. Entonces, si yo le pego otro aminoácido aquí, va a cambiar su forma y eso no queremos. Queremos que tenga una forma específica porque eso le da una función específica. Y lo mismo, tampoco queremos que se desarme, no queremos que pierda. Entonces, esa es la importancia de estos seguritos, ¿no? De los extremos que van ahí. Entonces, ¿quién dice que va? Secuencia, acuérdense que es un orden. ¿Quién va primero? ¿Quién va después? ¿Quién sigue? Eso es la secuencia. Ahora, ¿quién dice que va primero la lisina o la valina o la prolina o quién lo determina? Pues eso lo determinan los genes. En los genes está la información, ay, perdón, para armar, para construir, para fabricar las proteínas, que la palabra correcta es síntesis, para sintetizar las proteínas. Esa es la información genética. Los genes son como recetas para fabricar las proteínas. Entonces, la secuencia está determinada por los genes. ¿Sale? Las proteínas se producen en los ribosomas. Los ribosomas son unos organelos muy pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos que tenemos en las células. Y miren, lo que está de verde es el ribosoma. Es un solo ribosoma, nada más que está formado por una parte grande y una parte pequeña. Y vean cómo ahí se va armando nuestra cadena de polipéptidos, nuestra proteína. Y los ribosomas están, en el caso de eucariontes, que acuérdense que son las células que tienen núcleo, la mayor cantidad de ribosomas están aquí, miren, unidos a este organelo. O sea, los ribosomas son los puntitos, ¿sale? Y eso que está de color amarillo se llama retículo endoplasmático rugoso. Y se llama rugoso porque justo se ve así como rugoso. Y es porque tiene muchos ribosomas, ¿no? Como si tuviera granitos. También hay algunos ribosomas que están flotando así de manera libre. Miren, aquí los podemos ver. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay tres. Están flotando, pero la mayor cantidad están unidos, están pegaditos al retículo endoplasmático rugoso. Acuérdense que del retículo endoplasmático hay dos, el liso y el rugoso. Bueno, el liso es muy parecido, solo que sin ribosomas. Y el rugoso, pues está así, como si tuviera granitos. En cambio, las células procariontes que no tienen ni núcleo, ni tienen retículo endoplasmático, ni liso, ni rugoso, vean cómo los ribosomas están flotando de manera libre en todo el citoplasma. Y aquí está el ADN. ¿Ya ven cómo no tiene núcleo? Pero ahí están los ribosomas para fabricar las proteínas de las bacterias, bueno, de los procariontes. Ok, ¿qué les decía? La secuencia de aminoácidos determina la conformación de las proteínas, es decir, la forma de las proteínas. Ahorita vamos a ver las proteínas, una vez que salen del ribosoma, salen así, miren, como como un collarcito de perlas, como lo que yo les enseñé ahorita con mi material didáctico. Así, una cadena, como un collar de perlas, así salen del ribosoma. Después, hay proteínas que necesitan un poquito más de agarrar más forma, tomar más forma, no quedarse tan sencillas. Y entonces de ahí pasan al aparato de Golgi.
para adquirir formas que ahorita les explico. Bueno, esas formas que van a adquirir dependen de la secuencia, o sea, dependen de qué aminoácido va primero, cuál después, cuál le sigue y así, etcétera. Entonces, miren, aquí va tres oraciones que son importantes que las tengan. La secuencia de aminoácidos en una proteína está determinada por los genes, que los genes están en el DNA. La secuencia de aminoácidos, entonces, determina la forma. O sea, una vez que el gen ya nos da la receta, lo acomodamos. Y esa secuencia con la que se formen, o sea, el orden con la que se hagan las proteínas en los ribosomas, va a determinar la forma final de la proteína. Y la forma de la proteína va a determinar la función. Por eso les decía que es muy importante mantener esa forma, porque si cambia la forma, cambia la función. Y lo más seguro es que el cambio sea que no sirve o que no sirve bien, no sirve adecuadamente. Chicos, ¿estas oraciones son claras? ¿Sí les ayudan a entender? Sí, maestra. ¿Sí? Muy bien. Acuérdense que secuencia es orden. Bueno, entonces les decía, las proteínas pueden estar en 4 niveles: primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Como les dije hace rato, una proteína que acaba de salir del ribosoma siempre va a estar así, en estructura primaria. Miren cómo se ve el collarcito de perlas. Hay proteínas que así funcionan perfectamente, que ya no necesitan nada más, como la insulina. La insulina sale del ribosoma y así tal cual se va a ser utilizada. Acuérdense que la insulina es la que ayuda a que la glucosa se vaya de la sangre, se meta al interior de las células. No necesita nada más. Pero hay proteínas que para poder funcionar necesitan estar en secundario, terciario o cuaternario. Y eso ocurre en el aparato de Golgi. Miren, esta es una imagen de lo mismo. Primaria, vean cómo es el collarcito, y luego empieza a adquirir, se llaman plegamientos, empieza a adquirir estas formas. Vean cómo la secuencia, aquí ya en esta parte, por ejemplo, ya no vemos los aminoácidos, pero solo no los vemos, pero ahí están. Vean cómo se empiezan a formar y ahí van los aminoácidos pegaditos uno tras otro. Lo mismo estarían aquí. Ay, aquí, ¿no? Aquí van todas las bolitas, lo mismo en la terciaria, aquí están los aminoácidos, y lo mismo en la secundaria, en la cuaternaria. Ahí están los aminoácidos. ¿Vale? Entonces, la estructura primaria es la secuencia básica de aminoácidos. Y esa secuencia, pues como les dije, está determinada por la información que tenemos en nuestros genes. Y es así el collarcito, recién salido de un ribosoma. Un ejemplo es la insulina. Luego, si se requiere un poquito más, como es el caso de la tela de las arañas, las proteínas que conforman la tela de las arañas, necesitan estos dobleces, estos plegamientos. La palabra correcta es plegamiento. Entonces vean cómo va la cadena de aminoácidos y empieza a formar esta especie como de chinitos, como los teléfonos. ¿Se acuerdan los cables de teléfonos, los que están fijos? La mayoría aún conservan estos chinitos. Esos se llaman alfa hélice. Y las betas plegadas, que serían estos, miren, yo me los imagino como los listones de las gimnastas de gimnasia artística. Ya ven que hay una prueba que es con un listón y se empiezan a formar unas figuras así súper bonitas. Bueno, esas se llaman betas plegadas. No importa si es alfa hélice o beta plegada, aquí van los aminoácidos. Y ahora, ¿qué determina? ¿Quién dice que sea una alfa hélice o una beta plegada? Pues eso lo dicen los aminoácidos. Ciertas combinaciones de aminoácidos van a dar origen a alfa hélice y otras combinaciones van a dar origen a betas plegadas. ¿Sí? Por eso lo que les decía, la importancia del orden, de que los aminoácidos estén en ese orden, porque entonces van a dar ciertas formas. Y solamente
que adquieran la forma correcta es que pueden funcionar. Por eso tienen estas características, ¿no? Ya ven que la tela de araña es muy particular, tiene una elasticidad impresionante, puede regresar y eso se logra gracias a la estructura secundaria, que no es tan débil, digamos, tan laxa como la primaria, pero tampoco tiene las características de la terciaria. Ahora sí, avanzamos. La terciaria imagínense que es lo mismo. Voy a prender otra vez mi camarita, entonces véanlo. Ah, es que quiero ver para ver si les voy a mostrar de nuevo mi material didáctico. ¿Cómo le hacemos? Maximizar, sí, queremos maximizar. Bueno, me dicen si lo están viendo. Tenemos nuestro primario y luego esos mismos se empiezan a plegar, empiezan a formar los chinitos, que ya dijimos que no se llaman chinitos, sino alfa hélice, se empiezan a formar y otra parte de la misma proteína empieza a formar las vetas plegadas. ¿Sale? Entonces aquí tenemos nuestra proteína en estructura secundaria, con alfa hélices y betas plegadas. O sea, es la misma, pero una parte forma unas y otra. Entonces lo que ocurre en la terciaria, chicos, es que se empieza a comprimir y eso hace que un aminoácido quede muy, muy cerca de otro. Y cuando están tan cerca, lo que ocurre es que se forman enlaces. Entonces yo me lo imagino así. Aquí tengo una liga, la del pelo. Imagínense que los enlaces funcionan como ligas. Entonces yo le empiezo a poner ligas. Entonces ahí están las vetas plegadas, pero ya tienen esos enlaces. Entonces las hacen todavía más resistentes, más fuertes, más estables, ¿no? Los enlaces que se forman en este caso, todos son enlaces, entre comillas, débiles, pero como son tantos, pues les dan estructura. Puede haber puentes disulfuro, puede haber puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals o enlaces iónicos. Y lo mismo, miren, aquí no pierdan de vista, aquí va un aminoácido, aquí va otro. Las enzimas, que lo que les decía, las enzimas son las que forman parte de o sea, son terciarias, son proteínas en estado terciario y la forma terciaria les permite cumplir su función. Y luego pasamos a la cuaternaria, que la cuaternaria no es más que como una especie de trenza. Miren, el colágeno es un ejemplo. Se forma una trenza. Tenemos nuestras cadenas polipeptídicas en secundarias o en terciarias y luego se trenzan. Entonces, eso todavía les da más fuerza, más estabilidad. Por lo tanto, pues pueden cumplir su función que es estructura. Y es que la estructura, el colágeno, por ejemplo, acuérdense que forma nuestra piel, ¿no? Ayuda a darle esta textura que cuando nacen los bebés, ¿se han tocado los cachetitos de los bebés chiquititos? Bueno, de los recién nacidos no se siente tanto, pero ya que empiezan así a engordar un poquito a los 2 meses, 3 meses, ¿cómo se sienten esos cachetitos de bebé? Súper firmes, bien, bien, tienen una sensación muy particular. Pero no solamente el colágeno está en nuestra carita, está en todo nuestro cuerpo. Y vamos a pensar en nuestro abdomen. ¿Se acuerdan cuántos metros de intestino tenemos? Ahorita no me acuerdo, pero son muchos, ¿no? Son como 14 metros en promedio los humanos. Entonces, imagínense si nuestro abdomen no tuviera súper bien sus fibras de colágeno. O peor aún, cuando las mujeres nos embarazamos. Tenemos ahí un bebé que en promedio pesa 3 kilos, más por lo menos otros 3 kilos de líquido. Entonces, si no tuviéramos una estructura bien firme, pues ese bebé se iría a las rodillas y no, el bebé se queda bien acomodadito, pues en la parte del abdomen. Hasta aquí me van siguiendo, déjenme cambio de lugar porque estoy quedando sin pila.
Listo, chicos, ahora sí. Entonces, miren, a todas las proteínas les puede ocurrir algo que se llama desnaturalización. Eso quiere decir que pierden su estructura. Pueden perder las alfa hélices, las betas plegados, las trenzas y los enlaces, pero nunca pierden su estructura primaria. Esa siempre se va a quedar ahí, que acuérdense que la estructura primaria son los aminoácidos pegados uno tras otro. Eso no lo pierden. Entonces, cuando una proteína se desnaturaliza, pierde su estructura, pierde la estructura tridimensional. O sea, esto se deshace, se desarma, se desenrolla y quedas otra vez en estructura primaria. Hay proteínas, como yo les decía, que así funcionan bien, pero otras no. Otras necesitan forzosamente estar en esta estructura, en secundaria, terciaria o cuaternaria, para poder funcionar. Entonces, cuando una proteína se desnaturaliza, hay muchos cambios, porque acuérdense, si cambia su forma, cambia su función. Entonces, por ejemplo, hay cambios en las propiedades hidrodinámicas. Hay menos solubilidad, hay más viscosidad, menor coeficiente de difusión y sobre todo, chicos, pierden las propiedades biológicas. Algo que ocasiona la desnaturalización es el calor. Por eso, cuando nosotros cocemos un huevito, pues todos sabemos que cuando lo ponemos en el sartén, inmediatamente se empieza a poner de color blanco. ¿Sale? ¿Se acuerdan que es transparente esta parte? Lo amarillito es un lípido. Eso es un lípido de reserva para alimentar al embrión. Pero toda esta parte que es como transparente y que ya cuando se cose se pone blanca, son proteínas. Entonces, pues de aquí ya nunca vamos a poder sacar un pollito, o un cocodrilo o un lo que sea, un pez. Ya no, ya perdió esa propiedad biológica. En algunos casos, la desnaturalización puede ser reversible, en otros no, como el caso del huevito que lo cocemos, pues ya no hay manera, pero hay proteínas que sí, porque acuérdense que no perdieron su estructura primaria, o sea, siguen teniendo los mismos aminoácidos en el mismo orden. Y eso permite que una vez que pase, que digamos que se llegue a un estado normal, otra vez pueda adquirir su forma. ¿Qué causa esto? El calor, detergentes, solventes orgánicos, el pH y la fuerza iónica. Esos son agentes desnaturalizantes. Entonces, igual que hicimos con las proteínas, perdón, carbohidratos y lípidos, vamos a buscar, yo ya se los dije, pero vamos a ponerlos en un organizador gráfico, que son qué bioelementos los conforman, su función, los monómeros, que son aminoácidos. Vamos a poner su clasificación primaria, cuaternaria, terciaria y un ejemplo de cada uno. También vamos a buscar dónde se encuentran, la parte de la célula donde están. Podemos dar un ejemplo en procariontes y uno en eucariontes. Y finalmente dejar un espacio para el esquema. Acuérdense que esto es lo que hemos estado buscando de las proteínas, bueno, de las biomoléculas. Déjenme lo hago chiquito. Acuérdense que al final ustedes me van a entregar, ¿dónde está? ¿Dónde está? Este cuadro completo. Pero digamos, para ir avanzando. Aquí está. Acuérdense que el título va a ser biomoléculas y hay que pasarlo al español. Y aquí están, miren, elementos que los componen, la función, los monómeros, la clasificación. ¿Y se acuerdan que habíamos acordado que íbamos a cambiar esta última parte? En lugar de poner prueba de laboratorio, vamos a poner el lugar de la célula donde están. Que están en la membrana, que están en el ribosoma, que están, ¿en qué parte están? Y luego aquí abajo lo de positivo y negativo lo vamos a cambiar por un esquema. ¿Sale? ¿Hasta aquí más o menos? ¿Me van siguiendo? Ok, muy bien. Entonces, fíjense,
¿Les parece bien? ¿Están de acuerdo en que vayamos avanzando con el siguiente biomolécula? Muy bien, entonces nada más déjenlo busco, que la siguiente biomolécula son, pues, los ácidos nucleicos. Aquí está, los ácidos nucleicos, el DNA y el RNA. Estos tienen la función de almacenar y transmitir información hereditaria. O sea, los genes, le vamos a pasar a nuestros hijos la receta para que nuestro hijo, bueno, sus células puedan elaborar sus propias proteínas que los hagan funcionar. Eso es lo que se hereda, es la información, eso es la información genética. Y además acuérdense que programan las funciones celulares. O sea, ahorita nuestras células están leyendo la información de los ácidos nucleicos, principalmente del DNA, para saber qué hacer. Me divido, me espero, produzco colágeno, no, mejor insulina porque ya desayunó. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacen las células? Entonces el DNA es fundamental y el RNA también. Esta biomolécula, igual que las que señalé anteriormente, también están en todos los organismos, todos, incluso los virus, solo que recordemos los virus, como no tienen una célula, solo son fragmentos de información, por eso no se consideran vivos. Entonces aquí está de nuevo, almacenamiento, transmisión y expresión génica. Eso de expresión génica es todo el proceso que hace que la información que está guardada en el ADN se convierte en proteínas funcionales. Eso es la expresión génica, que los genes se expresen. Entonces, son biomoléculas claves en la continuidad de la vida, lo que les dije, pasar la información a nuestros hijos y que nuestros hijos, si nosotros somos de la especie humana, no vayamos a dar a luz ahí a un capibara. No, tiene que ser humano. Eso es clave para la continuidad de las especies y que además ese humano funcione como un humano, su colágeno, sus fibrinas, la insulina, que todo esté de acuerdo a la especie. Y lo que les decía, ¿no? De las funciones celulares. Este nombre de ácidos nucleicos tiene su origen en cuando se empezó a estudiar, porque se acuerdan que al principio solo se veía la pared de las células. Lo primero que se vio era la pared, como nosotros lo vimos con la cebolla. Bueno, luego como se fueron haciendo los mejores microscopios más potentes, entonces se dieron cuenta que adentro de esas celdas, ¿se acuerdan que les pusieron celdas en un primer momento? Había más componentes. Y uno que de los primeritos que fueron capaces de ver fueron los núcleos. No sabían qué eran ni nada, pero veían unas bolitas que estaban adentro. Y luego se dieron cuenta que adentro de esos núcleos había una sustancia que ahora sabemos que es el ADN, pero pues en ese momento nada, nada, nada. Solo vieron que se comportaba como ácido, tenía características ácidas y de ahí su nombre, ácidos nucleicos, nucleicos porque están en el núcleo, porque, acuérdense también, la primera vez se descubrieron eucariontes porque los eucariontes son mucho más grandes, es más fácil de ver que las bacterias. Ahora sabemos que las bacterias no tienen núcleo, pero tienen DNA. Y lo mismo, se comporta de manera ácida. Pero bueno, por esta historia se les quedó los ácidos nucleicos. Entonces, tenemos dos ácidos nucleicos. Por un lado tenemos el DNA y por otro el RNA. Ahora, chicos, cuando ustedes vean el término ADN, no se me estresen, se refiere a lo mismo. Ay, ¿qué fue escribo? Se refiere a lo mismo, solamente que ADN está en español, ácido desoxirribonucleico. Y
DNA está en inglés, deoxirribonucleic. Ay, ni sé cómo se pronuncia ácido. ¿Acid? Sí, pero es lo mismo. Solamente que es muy reciente, chicos, muy reciente, no sé si tendrá unos, cuando mucho, 3 años, 2 años, se hizo una convención que ya siempre que se hable de esta molécula, se va a decir DNA, o sea, siempre se va a decir en inglés, aunque el texto esté en español. Pero bueno, en lo que todas las personas hacen este cambio, puede ser que lo encuentren como ADN. Lo mismo el RNA. El RNA está en inglés, pero así ahora es la convención. Miren, como yo, que yo puse ADN, pero pues lo tengo que cambiar. Pero bueno, entonces existen dos ácidos nucleicos, que aquí miren, a simple vista podemos ver una diferencia muy clara. El DNA está formado por una doble hebra. Una hebra va por acá y la otra hebra va de este lado. Mientras que el RNA es una hebra simple. Ambas, no importa cuál sea, ambas están formados por algo que se llaman nucleótidos, ¿sale? Tanto el DNA como el RNA es un polímero, es una molécula gigante, enorme. Fíjense, en humanos puede llegar a medir 2 metros y no somos los más grandes. Hay especies que tienen muchísimos más metros de DNA. Y a lo mejor ustedes dirían, ay, pues 2 metros no es tanto, pero acuérdense que esos 2 metros están súper enrollados y están adentro del núcleo de una célula que es microscópica. Entonces, si redimensionamos esto, pues sí, es enorme, es gigantesca. ¿Sale? Entonces, los nucleótidos, digamos que son los monómeros. Igual que los aminoácidos son los monómeros de las proteínas, en este caso los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos. Ah, bueno, esto ya se los dije, entonces me lo salto. Ok, entonces les decía que el DNA en humanos pues, es una molécula enorme, ¿no? Que puede llegar a medir 2 metros. Así larguísimo. Y vamos a ponerle acá su doble hélice. Ay, medio feo, pero es un DNA. Bueno, en el DNA se han identificado segmentos para poder estudiarlo, ¿eh, chicos? No es que el DNA esté dividido, sino que para poder estudiarlo se han identificado segmentos que son los famosos genes. Los genes son fragmentos de segmentos, no fragmentos, segmentos de DNA. Y cada gen tiene la información para elaborar una proteína. O sea, les decía, el DNA de nuestras células es continuo, pero hay pedacitos que tienen para fabricar una proteína, otro pedacito, la información para otra proteína, y así miles de veces con la información de todas las proteínas de cada especie, porque acuérdense que cada especie tiene sus propias proteínas. Ok, acuérdense que el DNA hay un momento del ciclo de la célula, del ciclo de vida, que se superenrolla y da origen a los cromosomas. Un cromosoma, siempre recuerden, un cromosoma, bueno, en nuestra especie tenemos 46 cromosomas y esos cromosomas se agrupan en 23 pares. Pues cada par, un par nos lo dio nuestra mamá y uno nos lo dio nuestro papá. O sea, de cada par tenemos información del lado de la mamá y del lado del papá. Por eso las personas tenemos 2 copias de cada gen. Miren, vamos a imaginarnos, déjenlo pongo de azul. Vamos a imaginarnos que en esta parte del cromosoma, que aquí está el pedacito de DNA que ayuda para hacer cabello, que tiene la información para hacer nuestro cabello. Bueno, esta información nos lo dio nuestra mamá y esta información, la misma, el gen para hacer cabello, pero del lado de papá. Entonces puede ser que uno tenga el cabello muy rizado y el otro lo tenga muy liso. Y en nuestros genes está la información de ambos, ¿sí? Más o menos. Y bueno, pues cada especie tiene un número de cromosomas específico.
Miren, por ejemplo, las ballenas tienen 44 cromosomas que se agrupan en 22 pares. Siempre el número cromosómico es en pares. Puede llegar a haber situaciones en que no. Por ejemplo, en los humanos, el síndrome de Down, que en lugar de dos cromosomas en el par 21, hay tres, ¿no? Y se llaman trisomías. Entonces, es humano, si haces el conteo, pues en lugar de tener 46, va a tener 47. Pero que digamos que la generalidad es que siempre vengan en pares. Miren, el perro 78, los ratones 42, nuestro amado maíz 20, las cebollas y los ajos 16. Actualmente, lo que sea el organismo con más cromosomas que existen en el planeta es una plantita pequeñita, un helecho. Los helechos son como los dinosaurios, más bien son tan antiguos como algunos dinosaurios. Entonces, cuando nosotros vemos un helecho, hagan de cuenta que están viendo un tiranosaurios o un estegosaurios, algo muy antiguo. Tienen miles de años en nuestro planeta. Y este helecho, que casualmente no parece helecho, se ve muy diferente a los helechos que nosotros normalmente vemos en los jardines o incluso en el CCH en la temporada de lluvias. Sobre las piedras crecen unos helechos preciosos y esta plantita es chiquitita, mide como 10 centímetros. Así, más o menos esto, y esa tiene 1200 y tanto cromosomas. O sea, es una cantidad extremadamente amplia. Bueno, entonces regresamos. Como les decía, tanto el ADN como el RNA son polímeros, es decir, moleculotas que están formadas de muchas moleculitas pegadas una tras otra. Y esas moleculitas se llaman nucleótidos. Entonces vamos a ver ahora los nucleótidos. ¿Sale? Los nucleótidos, un solo nucleótido tiene tres componentes. Por un lado tenemos la base nitrogenada, que en este caso es esta, que existen 5 bases nitrogenadas, ahorita las vemos. Aquí no se pegan las 5, solo una. Puede ser adenina, timina, guanina, citosina o uracilo. Pero aquí va una. Luego, ¿se acuerdan que habíamos visto cuando vimos carbohidratos, vimos que el ADN que tenía carbohidratos? Entonces aquí está, miren, es es un monosacárido de 5 carbonos, por lo tanto son pentosas. Aquí está. Aquí está un carbono, aquí está otro, aquí está otro, aquí está otro, y por acá, miren, pues aquí está el otro. ¿Vale? Son 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y luego tienen un grupo fosfato, que el grupo fosfato es súper importante porque vamos a pensarlo así, es como el ganchito con el que un nucleótido se pega a otro, se une a otro. O sea, ahora vamos a ver las partes de cada uno. Tenemos a las bases nitrogenadas. Este también, chicos, por favor, ayúdenme a tomarle captura, lo imprimen, no importa que sea blanco y negro, y lo pegan en su cuaderno. O si lo quieren dibujar, también está bien, a mano o impreso, para completar sus apuntes, para que lo tengan esto todo siempre muy a la mano. Entonces, miren, se llaman bases nitrogenadas porque tienen nitrógeno, al menos dos. Y les decía que en ácidos nucleicos hay 5, que pueden ser adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Y así a simple vista, vean cómo unos están formadas por dos anillos y otras solamente tienen un anillo. Bueno, esto se clasifican en dos. Por un lado tenemos a las purinas y por otro a las pirimidinas. Las purinas siempre, siempre, siempre van a ser adenina y guanina. Eso no cambia, siempre. Y ambas están formadas por dos anillos. En cambio, las pirimidinas solamente tienen un anillo y son citosina, timina y uracilo. Les voy a regresar a unas diapositivas anteriores. Cada ácido nucleico solamente tiene 4
Cada ácido nucleico únicamente tiene 4 bases nitrogenadas. Y aquí es un aspecto que también nos ayuda a distinguir si es DNA o RNA. Y vean cómo el DNA tiene adenina, citosina, guanina y tiene timina. En cambio, el RNA se repite, tiene adenina, tiene citosina y tiene guanina, pero en vez de tener timina, tiene uracilo. Cambia una base nitrogenada por otra. Por eso, si nosotros un día vemos una secuencia de ADN, una secuencia de algún ácido nucleico y vemos que tiene timina, o sea, que tiene todas las otras tres más timina, entonces ya saben, inmediatamente piensen en ADN. En cambio, si tiene uracilo, inmediatamente piensen en RNA. Nunca vamos a encontrar uracilo en el ADN y nunca vamos a encontrar timina en el RNA. ¿Vale? Esa es otra cosa que los hace diferentes. Por eso aquí puse timina, DNA, uracilo, RNA. Ok, hay una parte de los ácidos nucleicos en que se forman enlaces entre las bases nitrogenadas. O sea, una base nitrogenada se enlaza con otra. Y siempre ocurre así, chicos. Siempre las purinas se unen a las pirimidinas. Por eso dice aquí que son complementarias entre sí. O sea, las purinas complementan a las pirimidinas. Siempre es así. Esas enlaces reciben el nombre de apareamientos. Las bases nitrogenadas se enlazan y ese enlace se llama apareamiento. Este también tómenle captura de pantalla, también se lo tienen que aprender de memoria. Siempre, siempre es así, nunca va a haber un cambio. Las guaninas se aparean o se unen con las citosinas y viceversa. Las timinas con las adeninas. Y vean cómo la de 2, o sea, la purina, se une con la de 1, la pirimidina. Aquí en este caso, la pirimidina de 1 se une con la pirimidina de 2. Siempre es así, siempre. Eso les decía también es de memoria. Otra cosa muy importante, siempre, 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 guanina se une a citosina con 1, 2 y 3 puentes de hidrógeno. Siempre ocurre así. En cambio, la timina se une a adenina con 2 puentes de hidrógeno. Siempre ocurre aquí. Esto tiene que ver con la configuración química de las moléculas, con los electrones, con la unión, con la formación de los enlaces. Pero esto digamos que es una ley de ácido nucleico. Incluso, miren, hay unos juegos de palabras que ayudan, pero como esto está en inglés y a nosotros no nos hace tanto sentido, miren, a sus compañeros de otros grupos mejor pensaron en esto. Tamal con atole para acordarnos que timina va con adenina. Y carnita y guacamole para acordarnos que citosina va con guanina. No crean que estoy enloqueciendo. Esto lo vamos a utilizar y es importante que ya lo tengan en su mente, que ya sepan que adenina va con timina y que guanina con citosina. Miren, y esto es porque la timina, o sea, más bien las purinas complementan a las pirimidinas, algo así, miren, como si fueran piezas de rompecabezas. Si yo intento unir una purina con otra purina, pues no hay manera, miren, no se puede formar esos enlaces. No hay amor. Ahora, aquí, como se dan cuenta, pues en todos ha habido timina. Estamos hablando de DNA, pero ¿qué pasa en el caso que fuera RNA? Muy simple. Lo único es que aquí eliminamos a la timina y ponemos al uracilo. El uracilo, que es una pirimidina, se enlaza con adenina, que es de 2. Sí, chicos, ¿me van siguiendo o ya los perdí? ¿O sí van poniéndome atención? ¿Sí? Ok, ok. Avanzamos. Ahora vamos con la pentosa. Ya vimos bases nitrogenadas, ahora vamos con la pentosa, que acuérdense, es un carbohidrato.
Es un carbohidrato que tiene 5 carbonos, por eso se llaman pentosas, pentosas de 5. Entonces, vean, los carbonos siempre van a estar en el mismo lugar, nunca los vamos a perder. Siempre vamos a encontrar los carbonos en estos extremos y en la parte de acá arriba siempre hay un oxígeno. Entonces, los carbonos de las pentosas del DNA se enumeran y vean cómo se le pone una comita. ¿Ya vieron? Tiene esta comita aquí y eso se lee como prima. Entonces, este es el carbono 1 prima, carbono 2 prima, carbono 3 prima, carbono 4 prima y carbono 5 prima. Eso nunca cambia. Eso también es importante que ya lo tengan en mente. La facilidad es que no cambia, siempre los vamos a encontrar así. Ahora, la diferencia entre la pentosa que está en un ácido y la que está en otro es aquí, miren. Vean cómo en el carbono 2' tiene enlazado un OH y por eso esa pentosa se llama ribosa y está en el RNA y de ahí su nombre, ácido ribonucleico. En cambio, en la otra, vean cómo solo tiene un hidrógeno. Digamos que le falta un oxígeno. De ahí el nombre de desoxi, sin oxígeno. Entonces, y de ahí también el nombre de DNA, que es ácido desoxirribonucleico. Pues miren, aquí está otra porque es importante la numeración. Aquí vamos a encontrar siempre el carbono 1', el 2', el 3', el 4' y el 5'. Y esto es importante porque nos ayuda a conocer la dirección, en qué dirección va. Ahorita les va a quedar más claro esto de la dirección, el sentido en el que va una hebra u otra del DNA. Y por último, el grupo fosfato, que les decía que es súper importante porque este va a ayudar a enlazar un, un, un nucleótido con el siguiente. Ok, ¿qué les parece, chicos? Ya llevamos una hora. Me interesa mucho, mucho que estén muy atentos. Entonces no quiero que vayan a perder su atención. ¿Qué les parece si lo dejamos aquí? Y ahora sí, este viernes nos conectamos para terminar con este tema y ya ir igual que los demás grupos. ¿Sale? Para terminar, hacer un ejercicio de DNA, un esquema y ya, empezar con lo siguiente, ¿sale? Entonces, bueno, chicos, pues muchísimas gracias. Nos vemos por aquí.